Imagínate, ¿alguna vez te has detenido a notar cómo tus pensamientos surgen de la nada? Aparecen sin previo aviso como visitantes inesperados que llaman a la puerta de tu mente. Y lo más intrigante es que no los invitaste. No hubo ningún sí, quiero pensar en ello ahora. Simplemente llegan, como si tuvieran vida propia. Esto nos lleva a una pregunta incómoda, que la mayoría de las personas prefiere ignorar durante toda su vida. Si no somos nosotros quienes elegimos estos pensamientos, ¿de dónde vienen? Las tradiciones antiguas tenían una forma dramática de explicar este fenómeno. Hablaban de demonios, de adversarios, de seres que nos susurran al oído. Puede parecer superstición, pero piénsalo, ¿qué querían decir realmente? Vieron algo fundamental en la mente humana que con el ajetreo moderno, terminamos olvidando. Se dieron cuenta de que hay una voz dentro de nosotros que no es nuestra aliada. Una voz que critica, duda, compara, juzga y nos hace sufrir. Y se preguntaron, ¿de dónde viene esta voz? ¿Y si cada pensamiento que pasa por tu cabeza fuera en realidad un susurro? No de un ser sobrenatural, sino de algo mucho más insidioso, los patrones condicionados de la mente moldeados por la sociedad, la cultura, nuestro dolor y la desesperada necesidad de sobrevivir en un mundo que parece amenazador. Estos pensamientos surgen automáticamente y la mayoría de la gente nunca los cuestiona. Aceptan como verdad absoluta todo lo que pasa por su cabeza, como si fueran dueños de esos pensamientos, como si necesitaran obedecerlos. Pero reflexiona, ¿alguna vez has tenido un pensamiento que te asustó? ¿Un pensamiento que no querías tener, que iba en contra de todo lo que crees sobre ti mismo? Por supuesto. Todos hemos estado allí. Y en ese momento, ¿no sentiste que ese pensamiento era extraño, como si viniera de otro lado? La tradición llamaba a este otro lugar el diablo. Pero lo que realmente describieron fue el inconsciente, la sombra, los patrones acumulados que funcionan automáticamente sin que nos demos cuenta. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La mayoría de las enseñanzas espirituales dicen que para combatir estos pensamientos, reemplace los negativos por positivos. Pero este enfoque no da en el blanco. Cuando luchas contra un pensamiento, le estás dando fuerza, haciéndolo real, como si fuera algo sólido. De hecho, un pensamiento es solo un movimiento fugaz de la conciencia, una ola en la superficie de tu mente. Si no lo retienes, se disuelve solo. El diablo en este sentido, no es un tentador externo. Es la tendencia compulsiva de la mente a creer en sus propios pensamientos, a identificarse con ellos, a tomarlos personalmente. Cada vez que un pensamiento dice no soy lo suficientemente bueno, y lo crees, has sido seducido por el susurro. Cada vez que un pensamiento te dice necesitas esto para ser feliz, y corres tras él, has caído en la trampa. Cada vez que un pensamiento dice estás solo y necesitas defenderte y vives de esa creencia, has hecho un pacto con el diablo. Pero aquí está la buena noticia, el demonio no tiene poder real. No es más que un patrón, un hábito, un movimiento automático del pensamiento inconsciente. En el momento en que lo ves con claridad, en el momento en que reconoces un pensamiento como solo un pensamiento, y no como la verdad absoluta, pierde todo poder. Esto es lo que las tradiciones querían decir con resistir al diablo. No se trata de pelear, sino de ver a través de la ilusión. Porque el demonio no sobrevive a la luz de la conciencia. Veamos un ejemplo práctico. Te despiertas por la mañana y de repente surge el pensamiento, no quiero afrontar este día. La mayoría de la gente ni siquiera lo cuestiona. Simplemente sientes su peso y asumes que es la realidad. Pero, ¿qué pasaría si observaras este pensamiento como si observaras un pájaro volando por una ventana? Lo notas pero no te conviertes en ello. No lo sigas. No crea una historia completa a su alrededor. Simplemente te das cuenta, hay un pensamiento que dice que no quiero afrontar este día. Y entonces sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que no es ese pensamiento. Eres la conciencia que lo observa. Y eso lo cambia todo. Los místicos hablaban del diablo como el padre de la mentira. No en un sentido moral, sino existencial. La gran mentira es esta, eres tus pensamientos, eres tu historia, eres ese ser separado que necesita protegerse, demostrar su valía y acumular lo suficiente para finalmente sentirse en paz. Estos son los susurros que nos atrapan en el sufrimiento, las voces que crean la ilusión de separación de la vida.
Quizás estés pensando, pero algunos pensamientos son útiles. Necesitamos pensar para vivir en el mundo. Y es verdad. Pero hay una enorme diferencia entre utilizar el pensamiento como herramienta y ser utilizado por él. Existe una distancia entre pensar conscientemente cuando la situación lo requiere y quedar atrapado en pensamientos automáticos y repetitivos que solo generan ansiedad, arrepentimiento y fantasías. La mayoría de la gente no piensa, son pensados. Los pensamientos surgen en ellos, a través de ellos, y no tienen otra opción. Se despiertan e inmediatamente se enciende la radio de la mente, transmitiendo un flujo constante de comentarios, preocupaciones, planes, recuerdos, juicios. Y escuchan esta radio todo el día, sin siquiera preguntarse si es cierta o necesaria. Esto es lo que significa estar poseído por el demonio, estar completamente identificado con la voz en tu cabeza. Pero aquí está el secreto que señalan todas las grandes tradiciones: no tienes que creer cada pensamiento que se te presente. No es necesario que sigas cada susurro en la madriguera del sufrimiento. Tienes la capacidad de dar un paso atrás, de observar, de crear un espacio entre tú y tus pensamientos. Y en ese espacio sucede algo mágico. Los pensamientos no se detienen, pero pierden el control sobre ti. Se vuelven como nubes que atraviesan el cielo de tu conciencia, fugaces, insustanciales, inofensivas. Esto es libertad. No significa no tener pensamientos, sino no ser esclavo de ellos. No se trata de alcanzar un estado permanente de éxtasis donde la mente esté en silencio, sino de reconocer que incluso cuando la mente hace ruido, tú no eres el ruido. Eres el espacio donde ocurre el ruido. Y ese espacio permanece intacto, tranquilo, en paz, pase lo que pase. Ahora vayamos más profundo, ¿por qué estos pensamientos tienen tanto poder sobre nosotros? ¿Por qué les creemos tan fácilmente? Porque hemos sido condicionados desde pequeños a tomarnos en serio nuestros pensamientos. Aprendemos a pensar en el futuro, a preocuparnos por las consecuencias, a compararnos con los demás. Nos dijeron que el éxito era la clave de la felicidad, que necesitábamos ser mejores, más rápidos y más fuertes. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos de una voz que ni siquiera es la nuestra. Y que hay que arreglarlo a cualquier precio. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta urgencia de arreglar es precisamente lo que alimenta el ciclo? Que cada intento de controlar el momento, de domar la incertidumbre, de silenciar la inquietud, en realidad refuerza la creencia de que algo está roto? El diablo no necesita un megáfono para engañarnos, opera en el susurro, en la duda que se disfraza de preocupación legítima, en la voz que dice no puede quedarse así, cuando, en realidad, lo que no puede quedarse es tu identificación con él. Vea cómo funciona esto en la práctica. Cuando surge el pensamiento necesito prepararme para lo peor, no surge como una opción, sino como una orden. Sientes el peso de la responsabilidad, como si ignorarlo fuera irresponsable. Y luego empiezas a mapear escenarios, crear planes de contingencia, anticipar un dolor que ni siquiera existe. Pero pregúntate, ¿cuántas veces realmente te ha salvado esta preparación? ¿Y cuántas veces acaba de robar la paz a un regalo que, sin la interferencia del pensamiento, sería simplemente neutral, ni bueno ni malo, simplemente lo que es? Lo mismo ocurre con la culpa. Debería haberlo hecho diferente, no es un reflejo, es un látigo. No te lleva a ninguna parte, solo te mantiene atrapado en un pasado que ya pasó. ¿Y el más cruel? Se disfraza de virtud. Solo estoy siendo responsable, te dices a ti mismo, mientras tu mente reproduce, como un disco rayado, cada versión de fallaste. Pero, ¿y si la verdadera responsabilidad fuera precisamente no creer en este juicio? ¿Qué pasaría si la madurez no se tratara de castigarse a uno mismo, sino de reconocer que el arrepentimiento es solo otro pensamiento, no una frase? Aquí está la paradoja: cuanto más luchas contra estos susurros, más fuertes se vuelven. Es como intentar ahogar una pelota de playa, cuanto más intentas empujarla hacia abajo, más explota. La mente ama una buena batalla. Se alimenta del conflicto, de la resistencia, de la creencia de que si me esfuerzo lo suficiente ganaré. ¿Pero ganar qué? ¿Una ilusión? ¿Un fantasma creado por ti mismo? El camino es no pelear. Es desidentificarse. Es darte cuenta de que no eres el pensamiento «estoy abrumado», sino que eres la conciencia que nota ese pensamiento. No eres la ansiedad que dice «algo va a salir mal», eres el espacio donde esa ansiedad surge y eventualmente se disuelve.
Cuando dejas de tratar los pensamientos como verdades absolutas y empiezas a verlos como acontecimientos pasajeros, sucede algo extraordinario, pierden el poder de definirte. Esto no significa que los pensamientos desaparecerán. Seguirán apareciendo como nubes en el cielo. Pero dejarás de ser el cielo. Te convertirás en el observador que se da cuenta de que por muy oscuras que sean las nubes, éstas no cambian la inmensidad del cielo. Y lo más importante no son el paraíso. Para quienes sufren una autocrítica implacable, este cambio es revolucionario. La voz que dice nunca eres suficiente deja de ser una verdad incuestionable y se convierte en un ruido de fondo más, un eco de todas las veces que alguien, en algún momento, te hizo creer eso. Y cuando te das cuenta de que esa voz no tiene más autoridad sobre ti que un anuncio de televisión, algo se rompe. No es que la voz desaparezca inmediatamente, pero ya no tiene el poder de dictar tus elecciones, tus emociones, tu vida. La práctica es sencilla, pero no fácil. Requiere vigilancia constante porque la mente es astuta. Ella intentará convencerte de que lo estás haciendo mal, que deberías pensar en positivo, que la observación neutral es pasividad. Pero no caigas en esa trampa. La verdadera libertad no está en sustituir un pensamiento por otro, sino en dejar de creer en alguno de ellos como si fuera una realidad. Pruébalo ahora. Cierra los ojos por un momento y observa el siguiente pensamiento que surge. No lo juzgues. No lo analices. Simplemente observe, ese es el pensamiento del que no soy capaz. Y luego pregunte ¿qué pasa si no es verdad? ¿Qué pasa si es solo otro susurro? Verás que en el momento en que dejas de creer, el pensamiento pierde fuerza. Puede que todavía esté allí, pero ya no tiene el poder de arrastrarte hacia abajo. Esa es la clave. No se trata de tener una mente silenciosa. Se trata de tener una mente desarmada. Una mente que reconoce los susurros por lo que son, solo pensamientos, no verdades. Y cuando haces eso, descubres que la vida no es lo que tus pensamientos dicen que es. La vida es lo que sucede a pesar de ellos y, a menudo, debido a tu capacidad de no creer en ellos. Y es mentira. Siempre lo fue. La libertad a la que me refiero no es un estado especial que debas alcanzar. No se trata de iluminarte ni de trascender tu humanidad. Se trata simplemente de ver los pensamientos tal como son en realidad, movimientos temporales de energía en la conciencia. A veces es útil, a veces no, pero nunca la totalidad de quién eres. Eres la vasta conciencia donde los pensamientos surgen y desaparecen. Eres el espacio, no el contenido. Y este espacio nunca ha sido tocado por ningún susurro, ningún pensamiento, ninguna historia. Así que la próxima vez que un pensamiento despierte miedo, duda o sufrimiento, prueba esto. En lugar de creerlo, cuestionarlo o luchar contra él, simplemente dígase a sí mismo, con una sonrisa casi irónica, aquí viene el diablo susurrando otra vez. No con juicio, no con miedo, sino con una especie de reconocimiento divertido. Está ese viejo patrón otra vez. Está esa voz familiar tratando de convencerme de algo. Y luego déjalo pasar, como una nube cruzando el cielo. No lo agarres, no lo alejes. Simplemente permite que sea lo que es, una aparición fugaz en la conciencia, sin significado alguno sobre quién eres realmente. Esta es la gran liberación. No libertad de pensamientos, sino libertad de la tiranía del pensamiento. No el silencio de la mente, sino la comprensión de que no eres la mente. Eres algo mucho más vasto, mucho más profundo, algo que ya es en esencia, más pacífico de lo que cualquier pensamiento podría siquiera imaginar. Y esa, amigos míos, es la verdad que el diablo nunca quiere que descubran. Porque en el momento en que lo ves, los susurros pierden todo su poder y finalmente eres libre.